Bueno, espero estén muy bien en casa. Vamos a Josué 24:14. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo sé que esta parte de pronto la repetimos mucho y clamamos y decimos: yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero el Señor quizás en esta cuarentena nos mandó a casa, a todos a casa, para revisar y ver muchas cosas, cómo andan las cosas por la casa, que a veces no las revisamos. Aquí Josué les está diciendo, después de todo lo que han visto, miren en este otro versículo, el 24:6, saqué a vuestros padres de Egipto, y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar Rojo, con carros y caballerías, y cuando ellos clamaron a Jehová, él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió, y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuviste muchos días en el desierto. O sea, si uno lee, eso es la cantidad de cosas que hizo el Señor por el pueblo de Israel, y ya estaban otra vez pegados de unos dioses, estaban dejando al Señor. O sea, ya estaba Josué harto, pues, que no quería más. ¿Cómo así? Este pueblo, con todo lo que ha visto, y sigue pegado de dioses. Escojan pues a ver, o siguen con sus dioses, o al Dios, pues a Jehová, el Dios de nosotros. Entonces, ahí es lo que tenemos que ver. Nosotros a quién le estamos sirviendo, porque a veces dicen: no, en mi casa, yo y mi casa servimos al Señor, pero permitimos toda clase de cosas. Decimos, no, que se tomen los traguitos aquí, para que no salga a la calle, que se los tome aquí. ¿Qué estoy permitiendo yo en mi casa? Si en mi casa, si yo y mi casa servimos a Jehová, yo no voy a aceptar nada de esas cosas. Ah, no, ellos están ahí, allá están en la pieza los dos y tal cosa, pues permitiendo como muchas cosas en nuestros hogares. El pecado, la fornicación, muchas cosas que eso no le agrada al Señor. Si yo y mi casa vamos a servir a Jehová, es del todo. Como en los días de Noé, dice, como en los días de Noé. ¿Qué hizo Noé que podamos aprender nosotros para nuestras casas? Noé ayudó a sus hijos a entrar en el arca y se salvaron. Así debemos de hacer nosotros, ayudar a nuestros hijos para que ellos se salven también. Tenemos que clamar por nuestros hijos. A veces estamos sirviendo al Señor, pero nuestros hijos se están perdiendo. Tenemos que seguir clamando y clamando por nuestros hijos. Ayudó para que su casa se salvara. Noé. Escuchen bien, les decía Josué, han escuchado todas las hazañas de Dios, conocen lo celoso que es, porque mire que por acá sigue diciendo que Él es un Dios celoso. Si ustedes no le quieren servir, allá ustedes, mi casa y yo serviremos a Jehová. O sea, tenemos que estar clamando por nuestra casa, por nuestros hijos. Va a repetir usted allá donde está, duro, y si quiere se para y lo repite: mi casa le pertenece a Dios.
pero duro con ganas. Mi casa le pertenece a Dios, mis hijos le pertenecen a Dios. Grítelo con gana. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Veremos nuestros hijos, la gloria en nuestra casa. La veremos, Señor. Y gracias, Señor, porque estás con nosotros. Tenemos que orar por nuestros hijos, si están en droga, si están en fornicación. No les permitamos muchas cosas, porque es que, diga usted, es que mi casa, aquí, por ejemplo, a veces no quieren ir a la casa de uno que porque allá no hay trago, pero es que en la casa de nosotros, no, una cervecita, no, es que no hay trago, ni cerveza, para que les quede claro. Entonces, ni un vino, no, tampoco, nada, no tomamos. Entonces, que respeten esa parte y que no estemos alcahueteándole muchas cosas a nuestros hijos en casa, y sigamos clamando y gritando y clamando a Dios por nuestros hijos, porque esa es nuestra, ahí es donde empieza el avivamiento, en casa. Es donde la salvación comienza en tu casa, la formación empieza en la casa. En las casas es donde da la victoria el Señor. El enemigo que estaba afuera lo venció adentro. Bueno, la única forma es que nuestros hijos clamemos por ellos, estemos pendientes de ellos y podamos decir: mi casa y yo serviremos a Jehová. Y dejemos todos esos ídolos y dioses que no le agradan a Dios. Amén. Yo y mi casa, dígale: Señor, yo recibo tu palabra, es para mí, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Segundo libro de Reyes, capítulo 5. Segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículo 1 al 14. La Biblia nos trae una historia de un general del ejército sirio, enemigos de Israel. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Mire, me parece muy curioso lo que dice la Biblia, que le había dado Jehová salvación a Siria por medio de este hombre. Así que era un instrumento en las manos de Dios, y él no sabía cómo Dios puede usar personas que ni siquiera lo conocen a él para sus propósitos. Pero este hombre tenía una condición. Era este hombre valeroso en extremo. Como guerrero, como soldado, era muy valeroso. Era un hombre valiente, un hombre que sabía manejar bien la estrategia militar y podía ganar victorias para su pueblo, para su nación, que era Siria. Pero, tenía un pero, era leproso. Era leproso. Era una enfermedad muy común en la época del Antiguo Testamento, en la época del Nuevo Testamento, en la época de Jesús. Usted ve cómo Jesús sanó varios leprosos. En una ocasión sanó a 10, un grupo de 10 leprosos. Y aquí estamos hablando del Antiguo Testamento, en la época del profeta Eliseo, en el territorio de Israel, el reino del norte. Y dice que de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. El ejército sirio hacía incursiones, invadía parte del territorio de Israel, conquistaba ciudades y pueblos, aldeas, y en esas conquistas llevaban personas cautivas a su nación, a Siria, para que les sirvieran como esclavos. En este caso, una muchacha, una jovencita, fue llevada cautiva a la nación siria desde Israel, y allá servía en los servicios domésticos para la esposa de Naamán, del general sirio.
Esta dijo a su señora: si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entonces, mire, esta niña sabe algo que Naamán no sabe. Y muchas veces Dios usa la persona menos pensada, la persona que usted ni se imaginaría que le va a predicar el evangelio, que le va a llevar la buena noticia, que le va a dar la clave para el problema que usted está padeciendo, usted está necesitando solucionar. Naamán, recuerde, era leproso, una enfermedad bien vergonzosa, porque las personas leprosas, la gente les tenía que huir, vivían apartadas, tenían que vestirse de una manera diferente para que cuando ellos llegaran a algún lugar la gente los viera y dijera leproso, leproso, y tuvieran que guardar distanciamiento social. ¿Se le parece esto algo a lo que está sucediendo hoy? Si rogase mi señora al profeta, mire, ella no le dice vaya y hable con el profeta, ruéguele. O sea, es algo que usted tiene que hacer, rogarle al profeta. Él lo sanará de su lepra. Entrando Naamán a su señor, así que Naamán le creyó a la niña, a la jovencita, que era la del servicio doméstico en su casa, llevó esta palabra donde su rey, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también las cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Aquí vemos que el rey de Siria envía a Naamán. Recuerde que Siria es enemigo de Israel y hacían incursiones para invadir ciudades, para robar, para llevar el botín a su territorio, y este era el general del ejército. Entonces, cuando llega donde el rey de Israel en la ciudad de Samaria, y el rey lee las cartas, versículo 7, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. El rey de Israel pensó que esta era una artimaña del rey de Siria para llegar e invadir el territorio de Israel. Si él no sanaba a Naamán, entonces se metió en problemas. A veces buscamos la solución equivocada, buscamos en el hombre equivocado, ponemos nuestra confianza en el hombre. Probablemente el rey de Siria confundió al profeta con el rey de Israel. Creyó que el profeta, el hombre que sanaba, era el rey de Israel. Y a veces confiamos más en el hombre, lo que puede hacer el hombre. En este tiempo de confusión, de la peste que nos está cayendo, este virus, creemos que la solución está en el hombre, que la solución está en la vacuna, que la solución lo tiene el gobierno, que la solución la tiene, y buscamos por todos lados y nadie tiene la solución. Estamos buscando en el lugar equivocado, a la persona equivocada, estamos confiando en lo que no es, lo que no tiene la solución. Así que el rey entra en pánico, dice: bueno, aquí me están amenazando, me van a invadir. Rasgó sus vestidos y dijo: este rey de Siria está buscando un pretexto para declararme la guerra. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Entonces le mandaron decir a Naamán que se había equivocado de dirección, que no era donde el rey que tenía que ir, sino donde el profeta Eliseo. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Recuerde que Eliseo venía con un cargamento, con un gran tesoro. Él iba con plata, oro y vestidos nuevos.
Así que él venía preparado a darle una gran recompensa al que le hiciera el milagro. Estaba dispuesto a pagar por ello económicamente. Tenía toda una fortuna ahí con él, con sus caballos y su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Eliseo ni siquiera sale a la puerta, ni siquiera habla con Naamán, le envía un mensajero. Mire, primero el que le dice: vaya a Israel y busque al profeta que está en Samaria y él lo sanará. Era una muchacha que nadie siquiera se había fijado en ella, pero es la que tiene la solución para Naamán. Ahora Eliseo le manda a decir con un mensajero. Quizá usted ni siquiera pensaría que ese mensajero, esa persona, puede hacer nada por él. Y le dice a través de ese mensajero: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. A ese punto Naamán ya se siente frustrado, se siente engañado, se siente que el profeta, como no salió a verlo y él es un hombre tan importante y tiene ahí sus carros parqueados a la puerta de su casa, y ni siquiera el profeta salió a verlo, entonces se ofusca, se llena de ira, le da rabia que el profeta no salga a verlo, y no le hace caso a la palabra que le da el mensajero enviado por el profeta Eliseo. Enojado, dice, Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí. Muchas veces nosotros queremos encasillar a Dios, lo queremos meter en nuestro molde, queremos que Dios se adapte a nuestras condiciones. Yo dije para mí: va a salir el profeta, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Él se imaginaba, ya se había hecho la imagen, la película de cómo iba a ser la sanidad, cómo Eliseo iba a salir, iba a invocar a Jehová su Dios, y Ramasota Ramaya Lama Urrabasaya iba a tocar la lepra y la lepra se iba a ir. Ya él se había imaginado todo eso, pero no fue así. Mandó un mensajero, le envió a alguien para que le dijera: ve y báñate 7 veces en el río Jordán. Y entonces él se va furioso, porque no fue como él pensaba, no fue como él se imaginaba. Se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío. Mire, esos criados eran hombres fieles a su Señor y se dirigían a él como su padre. Quizá le debían mucho, les daba el trabajo, les pagaba el salario, quizá le pagaba el colegio, la escuela de sus hijos, porque Naamán era un hombre, dice la palabra, que era un varón grande y era de alta estima, era un hombre valeroso. Pero aquí demuestra que en el caso que él está esperando un milagro, no es como él pensaba. Entonces se le sale el Naamán verdadero, el que tenía por allá adentro, y sale furioso y dice: no hay ríos en Siria donde yo me pueda meter. ¿No son mejores el Habana y el Farfar, ríos de Damasco, que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. ¿Por qué me dice que me lave en el río Jordán? Quizá el río Jordán estaba más contaminado que los ríos de Siria, no sabemos, pero sale furioso.
Y los criados, mire, entonces hablamos de una muchacha empleada del servicio, una empleada doméstica. Luego el mensajero y ahora los criados de Naamán. Mire, las personas menos indicadas, menos calificadas, los que menos teología sabían, pero tenían la clave para el milagro de Naamán. A veces menospreciamos a las personas que están a nuestro alrededor y decimos, pero ese no se graduó en el seminario, ese no tiene título, ese no ha estudiado teología, no tiene título de doctor en divinidades. Eso nunca ha provocado ningún milagro en ninguna parte. El cartón del seminario no hace milagros. El que hace milagros es Dios. Es la unción del Espíritu Santo en tu vida. Naamán lo único que tenía que hacer era obedecer lo que dijo el profeta Eliseo, lo que Dios dijo a través de él, porque es una palabra de Dios. Es la palabra dicha por Dios a través de un profeta. La palabra rema. Ve y báñate 7 veces en el río Jordán y serás limpio. Pero él en su mente, Naamán en su mente está pensando en otra cosa, de cómo debería ser el milagro de acuerdo a él. Que el profeta debía venir, debía tocarlo, debía invocar a Dios, debía hacer no sé qué otras cosas raras para que él sanara. Muchos queremos obligar a Dios a que haga lo que nosotros queremos, pero Dios tiene sus maneras, sus métodos, sus caminos, sus formas de hacer las cosas. Entonces los criados le dijeron: si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Mire, si el profeta le hubiera dicho, vaya y suba 7 veces al monte Everest, váyase caminando arrodillado hasta Jerusalén, de pronto él hubiera dicho, uy, sí, eso está como bueno, voy a ser sano haciendo esas cosas. Pero mire, se la puso fácil: lávese 7 veces en el río Jordán y será sano. No es tan difícil, no es tan complicado. Mire, usted se vino desde Siria, desde el territorio sirio, caminó cientos de kilómetros, se vino todo ese viaje para desperdiciarlo. Usted vino buscando un milagro y se va a ir con las manos vacías. Entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como carne de un niño y quedó limpio. Quedó limpio 7 veces. Y ahí fue donde Naamán empezó a desarrollar su fe. Usted se imagina que se zambulló la primera vez y todavía estaba leproso. Se zambulló la segunda, se miró al espejo, todavía estaba leproso. La tercera vez todavía estaba leproso. Yo pienso que ya el hombre empezó a flaquear y a decir, no, esto no va a funcionar. Porque muchas veces nosotros perdemos la fe cuando vemos que Dios no responde en el momento en que nosotros queremos. Se sumergió la 4ª vez, todavía estoy leproso. La 5ª, todavía estoy leproso. La 6ª, todavía estoy leproso. Y quizá ahí estaba a punto de tirar la toalla y ahí estaban los criados: te falta una, no desistas. Y se sumergió la última vez y ahí salió limpio, porque es la palabra de Dios. 7 veces es número de perfección. Dios quiere que recibas tu milagro, que perseveres hasta el último momento, que no desistas y recibas tu milagro en el nombre de Jesús. Mire, este hombre Naamán pasó a la historia. En el Evangelio
de Lucas, en el capítulo 4, versículo 27, el Señor Jesucristo está en Nazaret, enfrentando quizá el momento de mayor incredulidad y el lugar donde mayor incredulidad expresaron las personas que lo conocían. ¿Por qué? Porque lo conocían demasiado, demasiado familiares. Está el Señor Jesucristo en la sinagoga en Nazaret y está leyendo el libro de Isaías, donde dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y Él dice: hoy se ha cumplido esta palabra delante de vosotros. Y se miraron todos entre ellos y dijeron: ¿este no es Jesús, el hijo de José el carpintero, el hijo de María, y sus hermanos no están con nosotros? Ellos lo conocían desde pequeñito, creció ahí en Nazaret, y por ser de tanta confianza no creyeron en Él. Hubo incredulidad, y entonces Él, al ver esa incredulidad, les dijo: de cierto digo, en el versículo 27, estamos leyendo el 27, muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Mire, en Israel había muchos leprosos en esa época, y quizá el profeta Eliseo les hubiera dicho a todos: vayan y lávense 7 veces en el río Jordán y serán limpios. Y hubiera habido una sanidad masiva, todos los leprosos, hubiera terminado con la lepra en el territorio de Israel, pero no fue así. Usted puede preguntar: pero entonces Dios no quiere que todos sean sanados. Sí, pero solo uno fue a buscar la sanidad, Naamán, y era un sirio, era un extranjero. Y el Señor Jesucristo les dice en Nazaret, les recuerda que había muchas viudas en la época de la hambruna en Israel, cuando Eliseo dijo que no llovería, Elías, perdón, dijo que no llovería durante 3 años y medio. Y ahí mismo en el versículo 24 dice Jesús: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Fue por misericordia de Dios. Dios tenía apartada a esa viuda para recibir el milagro. Quizá esa mujer había clamado a Dios y no era israelita, era una mujer extranjera. Naamán fue a buscar la sanidad, fue hasta el profeta Eliseo, y aunque no habló con el profeta Eliseo, recibió la palabra, le creyó a Dios y recibió su sanidad. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Mire, ¿por qué no creyeron que Jesucristo era el Hijo de Dios, el Mesías, enviado a Israel para traer perdón de pecados, libertad a los cautivos, sanidad y vista a los ciegos, para sanar a los quebrantados de corazón, para traer buenas noticias a los abatidos? No le creyeron, y Jesús tuvo que salir por en medio de ellos porque lo querían despeñar por un precipicio. Naamán tuvo que pasar muchas etapas para recibir su sanidad. Número 1, creerle a la jovencita, a la niña que trabajaba en su casa, que era una cautiva de Israel, una esclava. Luego tuvo que pasar por el rey de Israel, que dijo: ¿yo acaso soy Dios para sanarte? Estás buscando motivo para invadirme. El rey también era alguien que estaba en ese proceso de creerle a Dios, pero en ese momento no era la persona indicada para traer un milagro. Luego el mensajero Eliseo le mandó a decir a Naamán:
cómo debía ser sanado. Luego los criados del mismo Naamán le rogaron diciendo: si te hubiera puesto alguna cosa más difícil, ¿no la harías? Mire esto tan fácil. Porque él se había llenado de ira y no creía que tan fácilmente él podía ser sanado. Pero no es porque las aguas del río Jordán sean milagrosas, es porque Dios dio una palabra. Y si Dios da la palabra, se hace porque se hace. Isaías capítulo 55. Isaías capítulo 55. Este es un tiempo donde el enemigo está trayendo incredulidad, duda. ¿Sí será que Dios está en control? Mire lo que está pasando en las naciones, mire toda esta pandemia, toda la gente que se está muriendo y no sé qué. Todos los años se muere gente por una u otra razón. Así que hay cosas que usted y yo de pronto no las captamos, pero Dios sigue estando en control. Isaías 55:6. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Naamán tenía un esquema ya preconcebido de lo que Dios iba a hacer, de cómo iba a hacer el milagro, de cómo el profeta venía y le iba a hablar y iba a invocar a Dios y le iba a tocar y la lepra se iba a desaparecer. Él no se imaginaba cómo Dios tenía un método diferente. Jesús sanaba de muchas maneras. Podía hacer saliva, con la saliva hacer barro y untarle al ciego en los ojos para ser sanado. Podía escupirle en la lengua al mudo para que hablara. Métodos muy diferentes todos. Podía tocar al leproso, lo cual era prohibido por la ley. Tocaba al leproso y el leproso era limpio. A otro le dijo: ve y lávate a la piscina de Siloé. Al otro le dijo: levanta tu camilla y anda. Los métodos que el Señor Jesucristo usaba eran todos diferentes y siguen siendo diferentes. Dios puede sanar, porque sus caminos son más altos que nuestros caminos, sus pensamientos más altos que nuestros pensamientos. Versículo 9, Isaías 55, versículo 9. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. Si esa palabra sale de la boca de Dios, así sea a través de un profeta, así sea a través de la niña del servicio doméstico, así sea a través de esos criados de Naamán, así sea a través de un mensajero, alguien que lleva la palabra. El mensajero no sabemos quién era, no dice a quién envió Eliseo a dar esa palabra, pero llevaba una palabra de Dios. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Y será prosperada en aquello para que la envíe. Amén. Así será la palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará aquello para lo cual fue enviada. Yo quiero que se ponga en pie usted. A veces creemos que si el pastor no viene directamente y habla, entonces no sirve. Dios puede hablarte a través de un niño, a través de tu hijo.
Dios puede enviar la palabra de muchas maneras. Así que no nos cerremos a que tiene que ser de esta manera. A Dios no lo podemos encasillar, no lo podemos meter en una caja de fósforos. Dios es muy grande. Los métodos de Dios son muy grandes, son mucho más altos. Sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Sus métodos no los podemos encasillar o alinear a lo que nosotros queremos. Nosotros debemos alinearnos a lo que Dios quiere. Amén. Amén. En el momento en que Naamán se alineó con la palabra de Dios, recibió su milagro. Y eso es lo que yo te digo en esta mañana. Alíñese con la palabra. Enfóquese en la palabra. ¿Qué es lo que quiere el enemigo en este tiempo? Sacarnos del enfoque. Pedro caminó sobre las aguas. Le dijo al Señor: si eres tú, envíame a ir a ti. Y Pedro se bajó de la barca. Los otros 11 cobardes se quedaron ahí. Solo Pedro se bajó de la barca. Eso requería mucha fe, creer que el Señor lo estaba llamando. Jesús le dijo: ven. Pero cuando él perdió el enfoque, fijó su mirada en las olas, en el viento, se hundió. Pero gracias que él estaba cerca de Jesús. Señor, sálvame. Y él le tendió la mano y lo sacó. Este es el tiempo en que el enemigo nos está haciendo desviar la mirada. Naamán pensó inmediatamente: hay mejores ríos allá en Damasco, mi ciudad. Quizá usted tenga mejores métodos que los métodos de Dios, lo cual es totalmente imposible. Que los métodos de Dios siempre son mejores, así nos parezcan absurdos, fuera de razón, no son lógicos. Pero con Dios no funciona la lógica, con Dios funciona la palabra, su palabra. No pierdas tu enfoque, no pierdas tu mirada de lo que realmente importa. Padre, te damos gracias en esta mañana por cada persona que está recibiendo este mensaje. Usted lo único que tiene que hacer es alinearse al plan y al propósito de Dios. ¿Cómo? A través de la palabra. Renueve su mente, su entendimiento. No se conforme con lo que le hablan en los noticieros. No se conforme a lo que están informando. El mundo está hablando, todo lo que nos está llegando a través de las redes sociales. Enfóquese en la palabra. Sus pensamientos no son nuestros pensamientos, son más altos. Su palabra no volverá vacía, sino que hará lo que Él dijo que hiciera y será prosperada en aquello para lo cual fue enviada. Padre, te damos gracias por cada persona que está escuchando este mensaje, que reciban esta palabra en su corazón, que quede atesorada, que el enemigo no pueda robarla, en el nombre de Jesús. Aquellos que están en este momento en tristeza, en desesperanza, en soledad, en angustia por lo que viene, por lo que puede pasar, hoy en el nombre de Jesucristo, que reciban esta palabra, que ellos confíen plenamente en ti, Señor, que se aferren a la verdad de tu palabra,
que sean libres del temor, libres de enfermedad, libres de todo engaño y de toda mentira del diablo, libres de toda idea que hemos preconcebido en la mente, de todo plan que sea planes propios, personales, de cómo Dios debería actuar. Lo único que Él nos demanda es que sigamos enfocados en Él, que no perdamos nuestra visión en Él. Y si usted en esta mañana quiere entrar a esa dimensión sobrenatural, como entró Naamán a través de la fe, de ahí en adelante, si usted lee el pasaje, él dijo: ahora sé que solo Jehová es Dios, que solo el Dios de Israel es Dios. Y cuando entre al templo de Rimón, el Dios de Siria, que Dios me perdone, que Jehová me perdone, porque tengo que hacer las cosas que me manda el rey de Siria. Y cuando yo me incline ante ese Dios, que Jehová me perdone. Y se llevó bultos de la tierra de Israel, se llevó unos costales llenos de tierra del territorio de Israel. Dijo: cuando yo adore a Dios, que sea como si estuviera en Israel. Voy a llevar estos bultos de tierra y voy a hacer un patio donde yo me pueda postrar y adorar a Dios como si estuviera aquí en Israel. Qué tremendo. Y se fue limpio, y su piel como la de un niño. Recibe tu milagro en esta hora. Dile: Señor Jesús, acepto tu sacrificio en la cruz como pago por mis pecados. Lávame con tu preciosa sangre, límpiame, Señor, perdóname toda mi maldad, mi desobediencia, mi rebeldía. Escribe mi nombre en el libro de la vida, séllame con tu Espíritu Santo. Ayúdame a vivir cada día en tu voluntad perfecta, y que yo nunca pierda mi enfoque en ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga, que tengan un feliz día.